Pues mira, en realidad pensé, como soy, personalmente, que soy un tío muy activo y que durante el año normal, que no estoy nada en casa, pues pensé que lo iba a llevar mucho peor. Y realmente, pues al principio, que lo decían los expertos y tal, que decían que era bueno llevar una rutina y que yo decía, bah, no, yo no llevo nada, paso de las rutinas, no sé qué. Y al final sí que la llevé y me fue mucho mejor, porque mira, los días eran... Me levantaba o nos levantábamos en casa, hacíamos cosas de casa o estudiábamos cada uno lo suyo, tal, y llegaba la hora de comer, así pasaba la mañana, comíamos todos juntos y después por la tarde descansábamos un poco, veíamos una peli, una serie o lo que fuera y entrenábamos todos juntos en mi casa, mis padres y mi hermana. Y la verdad que ayudó mucho en cuanto al trato de familia, porque claro, estábamos mucho más juntos que nunca. Muchas horas más en casa, todos sin trabajar, menos mi padre, entonces echábamos mucho tiempo juntos. Y bueno, entrenábamos, hacíamos deporte más o menos, y después en Ferrolterra se montaron unos juegos, unos torneos de FIFA, y a las 8 así, después de merendar y tal, pues nos reuníamos con los colegas, todos con los cascos y tal, y echábamos unos FIFAs y se pasaba muy bien. Y así se llegaba a la noche, y después ya la cena y bueno, ya pronto a dormir. Bueno, es difícil y como dice todo el mundo, que nadie va a quedar, bueno, no todo el mundo va a quedar a gusto, pero bueno, yo personalmente metería también descensos porque si es justo que la gente ascienda, también debería de descender. Para mí, después de 6 meses de competición, pues igual que los que ascienden se lo ganan, pues los que descienden pues tendrían el hándicap ese, pues mira, es lo que pienso, pero bueno, es difícil, es difícil. Hicieron lo que hicieran, lo único que no me gustaría que hicieran sería que dieran por nula la competición, que eso sí que me parecería que sería injusto. Bueno, el tiempo lo dirá, pero sí, yo creo que sí. Este año la verdad que hicimos un temporadón, que no perdimos partido en toda la temporada y la verdad que estábamos bastante bien, metíamos bastantes goles, defendíamos bastante decente, así que bueno, los rivales eran de mayor nivel, pero que vamos a estar ahí, por lo menos lo vamos a pelear seguro. Por lo que sé, creo que sí, que vamos a tener más o menos los mismos, igual hay alguna baja y claro, algún fichaje o bueno, algún alta que aparezca, pero más o menos el mismo bloque creo que vamos a mantener. Pues es una pregunta muy difícil, pero llevo desde los 5 años jugando aquí, solo estuve 2 años sin jugar en el Perlío, que fue cuando fui para fútbol sala solamente a jugar, y la verdad que es como una gran familia. Suena tópico y lo que quieras, pero es lo que es. Estamos gente que desde que yo empecé con 5 años está en la directiva y nos conocemos mucho. Tengo buenos amigos que fueron entrenadores y la verdad que se lleva muy bien el trato. Pues sí, la verdad que en Perlío ya he jugado en primera autonómica, estuve 2 temporadas y la verdad que era muy diferente la liga, porque antes se jugaba por todo Coruña y íbamos a jugar a Ribeira, por ejemplo, a Cete hemos ido a jugar, a Flavia, que aún estaban con el chip de preferente y cobraban una millonada por ver jugar allí al equipo. Y la verdad que, bueno, en fútbol sala también tuve la oportunidad de jugar en segunda división, dos temporaditas en diferentes tramos por lesiones y demás, no estuve las temporadas completas y la verdad que muy bien, fue una experiencia muy bonita, conocí a gente que no conocía de antes, compañeros nuevos, compañeros de fuera, el entrenador Diego Ríos que me marcó para bien, un profesional, un tío que sabe mucho de lo suyo y la verdad que si no fuera por las lesiones habría disfrutado un poquito más seguramente, pero bueno. Valdoviño Perlío, el partido que he vivido desde dentro, el más bonito que jugué nunca, pues ya por la importancia del partido, también por el ambiente, que fue el partido con más ambiente que viví nunca, como jugador. La verdad que el resultado es un poco injusto porque fuera que ganara el Valdoviño 2-1 y la verdad que nos metieron una chaqueta considerable en cuanto a juego y a ocasiones, merecían ganar por más goles y bueno, imagínate que es fútbol y que en alguna ocasión así con un poco de suerte, que era lo único que podíamos tener, que estábamos muy flojitos porque la verdad que ese partido pues
no estuvimos nadie al 100%, ni al 80% ni al 70%, no rendimos nada. En realidad, pues la gente no estaba confiada ni para jugar el partido, yo creo. Y lo que te digo, que igual con un poquito de suerte metemos el 2-2 y en vez de llevarse ellos la liga, pues nos la llevábamos nosotros. Que con una victoria, pues nosotros ganamos la liga matemáticamente ya. Seguramente que si volvemos a lo que todo el mundo quiere, después de jugar un mal partido, que el tiempo vuelva atrás y que se vuelva a jugar otra vez ese partido, y que seguramente que todos estaríamos muchísimo mejor que el partido que hemos jugado ya, que hemos perdido, y que nos gustaría poder tener una segunda oportunidad para enmendarlo y hacerlo mucho mejor. Que todos nos fuimos al vestuario muy jodidos y sabiendo que lo teníamos en nuestras manos y que fracasamos, pero que podíamos haberlo hecho mucho mejor. Buena pregunta. A ver, tuvimos rivales muy complicados, que en partidos, por ejemplo, creo que era el primer partido de la fase buena, que fue contra el Ares en casa, que empezamos perdiendo y llegamos a ir, creo que 3-1, bueno, 1-3 íbamos perdiendo, y al final se lo levantamos, se quedaron con un jugador menos y ahí empezamos a remontar, y fue un partido difícil, pero sin duda el que más sufrí como jugador este año fue el del Maniños, el primer partido que nos enfrentamos a ellos, que casualmente ganamos 6-1, pero que en el descanso, yo llegué al descanso con un 3-0 a favor, no podía más, corrí mucho, ellos nos estaban comiendo, llegaban muy fácil al área, a zonas de disparos, que después no concretaban, pero que a mí me costó mucho jugar ese partido. Pienso que hicieron un muy buen partido y que sorprendentemente el resultado fue un 6-1 a favor nuestra. Me considero un buen pasador, y la verdad que los partidos de fútbol sala que juego yo, pues toco mucha bola y demás, porque en la posición en la que suelo jugar, atrás de cierre, recibo mucha bola, intento mover el equipo, y entonces tengo que ser un buen pasador para que el equipo tenga buenas bolas arriba en zonas cercanas a la portería contraria y podamos llegar a hacer gol, que es de lo que se trata. Otra virtud también que puede jugar en contra mía y que muchas veces lo hace y lo hizo, pues es la tranquilidad, la frialdad con la que juego atrás, que me suelo jugar bolas de último y muchas veces salen bien y otras muchas también salen mal, entonces esa es una autopullita ahí, digamos. Realmente creo que sí, porque este año no habíamos perdido ningún partido, en todos los partidos durante la temporada no habíamos perdido ningún partido, y estábamos muy bien. Como dije antes, ya metíamos muchos goles y encajábamos poquito. La verdad que estábamos muy bien armados en el campo, y teníamos la sensación en los partidos que tarde o temprano que llegábamos al final de los partidos, sobre todo cuando se suelen resolver muchos, y más en esta categoría por el físico y demás, llegábamos con un plus de más fuerza al final de los partidos que los rivales. Pues para mí fue uno que metí en el campo del Galicia de Caranza, contra el Galicia, y fue hace 5 temporadas, cuando nos entrenaba Matías, que fue un balón robado ahí, fui a presionar en medio campo, y el central salió con bola, y ayudé a que la perdiera, le cayó a Óscar Rañales en los pies, y yo eché a correr, controlando ahí la posición de fuera de juego, y me planté pues en 3 cuartos con la pelota, y cada rival que me salía me llevé a 3 rivales, me llevé al portero y la acabé metiendo entre un portero que ya estaba tirado y un defensa que llegaba ahí a salvarla sobre la línea. Un gol de los que no suelo meter, que es corriendo y en velocidad y llevándome a rivales. Y después metí uno que quedará para el recuerdo, jugando en primera autonómica contra el Olímpico, creo que era, que fue desde el otro campo, en una bola ahí jugando de lateral que me ponía Gonzalo, que era el que nos entrenaba, y la despejan ellos y me cae de primeras y la engancho de interior con todas mis fuerzas. Sale desde el otro campo, la bola sube, empieza a bajar, y a un portero altísimo, que me acuerdo que era, se le cuela por encima
con bueno, mucha ayuda del portero, pues meto un gol desde la portería de fútbol 7 del campo contrario. Un gol para el recuerdo de risas y que bueno, que acabamos perdiendo el partido. Pues me gustaría compaginarlo toda la vida, porque creo que son deportes que se complementan y al nivel que juego en los dos, pues las federaciones y las fichas me lo permiten y siempre que el cuerpo me lo permita, que bueno, que ya se notan los años y ya cuesta que jugar un partido el sábado, que el domingo igual llego cansado, o si me coincide como me coincidió este año, bueno, no me coincidió porque me lesioné en el primero en fútbol sala, que fuimos a jugar a Begonte y bueno, en un sprint noté ahí lo que se dice, la típica pedrada en el isquio, que es como una rotura, y que creo que finalmente no fue una rotura, sino una contractura muy fuerte. Y claro, te presentas un domingo por la mañana a jugar a fútbol sala, juegas en el minuto 30, te pasa eso, y por la tarde te ibas a jugar un Perlío Cariño que era, y bueno, llegaría muy cansado. Pero siempre que me lo permita el cuerpo intentaré seguir jugando los dos. Desde que volví a jugar a Perlío, después de mi tramo por el fútbol sala solamente, intento que todo el mundo se sienta cómodo en el vestuario desde el día 1 que llega. Por ejemplo, un muy buen amigo que tengo ahora, que es Borja Plana, que no conocía de antes, el primer entreno que vino, pues creo que cuajó muy bien desde el principio por cómo es él, que es muy feliz, es la alegría en persona entrenando y como compañero en un club y que siempre lo apoyamos desde el principio. Yo siempre cuando acabamos de entrenar o de jugar siempre invito a la gente, ¿qué? ¿Alguien baja a tomar algo? ¿Vamos a cenar? ¿Quién se apunta? O cualquier plan que yo tenga el fin de semana, como ir a ver el Parrulo, que me gusta mucho, siempre invito a la gente por el grupo, les recuerdo, oye, hoy voy a ir a ver el Parrulo, juega contra el Cartagena, imagínate. Y el que quiera siempre es bienvenido. Y creo que bueno, que por mi parte, que yo lo intento, que sea un vestuario con muy buen rollo y que, bueno, que al final que nos conocemos todos, esa es la clave, que nos conocemos todos desde siempre. Hay gente que es de fuera, por supuesto, igual hay 6 jugadores, 7 que siempre aparecen nuevos o que no conocíamos, pero en realidad nos conocemos todos desde siempre y esa es la clave, que siempre estamos de risas, que lo pasamos muy bien entrenando y, bueno, y que los resultados, sobre todo que los resultados acompañan en las últimas temporadas. Tenemos más bagaje de victorias que de derrotas y eso siempre ayuda a estar más contentos. Después del partido bajas a tomar algo, siempre que ganas se queda más gente y eso. Y creo que es una de las claves. Al final el postpartido, digamos. Me parece primeramente sorprendente porque a vosotros no os conocía como lo que hacéis. Os conocía de veros, de vista y demás. Pero lo que estáis haciendo es algo muy bonito para Ferrol, que ayuda mogollón, lo pasas bien un rato después viendo los vídeos en casa, analizas un poquito más los partidos quizás, y bueno, cada uno cuando mete sus goles pues mira sus vídeos y echas un buen rato, la verdad. Os animo a que sigáis así porque creo que estáis haciendo un papel muy bueno y que claro, que lo que necesitáis es ayuda de los clubes, que siempre los jugadores y los clubes os ayudemos todo lo que podamos y la gente, y por eso que siempre que haga falta una mano, siempre deberíamos de estar ahí la gente de Ferrol.